Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, bellezas y bellezos? Espero que de maravilla, porque yo estoy que no me lo creo de la emoción. Me encanta tenerlos por aquí, compartiendo este espacio de chisme y pasión por el mundo del entretenimiento. Hoy, como ya habrán intuido por el título, tengo un tema que arde, que es el pan de cada día de nuestras conversaciones y que, créanme, les va a encantar. Preparen sus palomitas, sus bebidas, porque hoy nos sumergimos a fondo, con lupa y detalle, en el apasionante mundo del drama turco, y vamos a desentrañar la bomba que ha explotado, y sigue haciéndolo, en el corazón de las redes, la supuesta, pero ya casi confirmada, relación secreta entre Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, lo han oído bien. Amor secreto revelado. Y no solo amor, sino un amor nacido de las llamas de Yalan, la serie que nos ha conquistado a todos. ¿Será verdad? ¿Es puro cuento de hadas? ¿Qué pasó realmente en el set, fuera del set, y en la vida de estos dos astros turcos que ha llevado a todo el mundo a hablar, especular y soñar? Vamos a descubrirlo juntos, desmenuzando cada detalle, cada rumor, cada foto, cada vídeo, cada atisbo de evidencia que ha circulado en las últimas semanas y meses. Prepárense para el análisis más completo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes jugosos, les recuerdo, para aquellos que sean nuevos en mi canal, que suscribirse es el mejor regalo que pueden hacerme, y la mejor forma de no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, en este espacio, la información y el chisme del mundo turco nunca se detienen. Así que por favor presionen ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita de notificaciones, y así se convertirán en parte de la familia, una familia que siempre está al día con las novedades del entretenimiento, especialmente en el apasionante universo de las series turcas. Únanse. Es gratis. Y ahora sí, sin más preámbulos, que el show comience. Al lío, como decimos por aquí. Para aquellos que por alguna razón no estén al día con las últimas noticias, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu son, sin lugar a dudas, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco en este momento. Son el sol y la luna que iluminan las pantallas, los nombres que susurran los fans, y los rostros que todos quieren ver. Compartieron pantalla en la exitosísima serie Yalan, un drama que conquistó el mundo con su trama cautivadora, sus personajes complejos y, sobre todo, la innegable química entre sus protagonistas. En Yalan, Mert interpretó a Ferit, un joven rico heredero de una poderosa familia, con una vida llena de privilegios y poco compromiso. Afra, por su parte, dio vida a Seyran, una joven de carácter fuerte, inteligente y con sueños propios, que se ve envuelta en un matrimonio arreglado con Ferit. La serie, basada en una historia real, aborda temas como el choque cultural, el amor, la familia, las tradiciones y la lucha por la independencia. Y como ya sabrán, el éxito fue rotundo. Su éxito no se limitó a la ficción, porque la química en pantalla entre Mert y Afra era, simplemente, innegable. Era una conexión que traspasaba la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada escena compartida. Era una conexión que encendía la imaginación de los fans, que los hacía soñar con que esa chispa fuera real, que esa magia se extendiera más allá del set. Y es que, señoras y señores, la química de esta pareja era tan intensa, tan palpable, que era imposible no cuestionarse si existía algo más allá del guión. Las miradas largas y profundas, cargadas de emoción y deseo, los roces casuales que parecían premeditados, la forma en que se complementaban en cada escena, creando una danza de sentimientos y emociones. Todo, absolutamente todo, parecía indicar que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la mera interpretación. Pero era amor. Amor de verdad, fuera de cámaras, en la vida real, o simplemente una excelente interpretación, fruto de la profesionalidad y la conexión artística. Esa era la gran pregunta que todos nos hacíamos, que los fans debatían en las redes, que los medios especulaban y que, en última instancia, solo ellos dos podían responder. La noticia de este posible romance llegó como un rayo en un día soleado. Fue como si el universo conspirara para regalarnos un capítulo extra de Yalan, pero esta vez en la vida real. Rápidamente se convirtió en el tema de conversación número uno en redes sociales, en los foros de discusión, en los grupos de fans, y por supuesto en los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de este tipo de noticias. La fuente principal de toda esta especulación, de esta avalancha de rumores y conjeturas, fueron, como suele suceder en estos casos, fotografías y vídeos filtrados.
Imágenes capturadas, a veces de forma discreta, a veces no tanto, que mostraban a Mert y Afra juntos fuera del set de rodaje en situaciones que para muchos dejaban poco margen a la duda. En algunas de estas fotos se les veía compartiendo momentos de cercanía, abrazos, risas cómplices, paseos románticos por las calles de Estambul, disfrutando de la compañía mutua. Actividades que, si bien podrían ser propias de una amistad muy cercana, alimentaban la llama de la especulación, ya que no se limitaban al ámbito profesional. En otras se les pudo ver en situaciones más románticas, como cenando en restaurantes elegantes, compartiendo mesas íntimas y miradas significativas, saliendo de fiestas juntos, con esa complicidad que solo se tiene con alguien especial, e incluso, la imagen que desató la locura total, tomados de la mano, caminando juntos por la calle sin esconderse, como si quisieran que el mundo supiera lo que estaba pasando. Ojo. Que quede claro, no estoy diciendo que con estas fotos ya se pudiera afirmar categóricamente que eran novios. Pero sin duda alimentaron la curiosidad de los fans, y el deseo de que esa chispa en la pantalla se tradujera en una relación real. ¿Es que quién no quiere que sus parejas favoritas de la ficción también lo sean en la vida real? Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la polémica no tardó en llegar. Y la controversia se disparó sobre todo por un detalle crucial: Afra Saraaolu, hasta ese momento, mantenía una relación con el actor Mert Yazgholu. Un romance que, aunque discreto, era conocido y respetado por el público. ¿Qué significaban entonces estas imágenes? ¿Qué lectura se les podía dar a estos encuentros? Había una infidelidad en puerta, una traición al amor. Era el fin de la relación de Afra con Mert Yazgholu. La situación se volvió delicada, y la presión mediática se intensificó. Los medios turcos, como siempre ávidos de noticias jugosas, de dramas y de amores prohibidos, no dudaron en especular y alimentar la controversia. Se publicaron artículos sensacionalistas, con titulares llamativos y conclusiones apresuradas, se realizaron programas de televisión dedicados exclusivamente al tema, con expertos en farándula analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto, se entrevistó a amigos, familiares y conocidos de los implicados, buscando alguna declaración que confirmara o negara los rumores. Todo el mundo quería saber la verdad a medias, o simplemente una buena historia que contar. Y como suele suceder en estos casos, la información era confusa, contradictoria, llena de rumores no confirmados, de especulaciones sin fundamento y de mucha especulación. Los medios, en su afán de atraer audiencia, no dudaron en exagerar, en manipular la información y en crear un clima de morbo y expectación. Lo cierto es que, a pesar de la expectación generada, ni Mert Ramazan Demir ni Afra Saraaolu hicieron declaraciones oficiales en ese momento. Mantuvieron un silencio prudente, un silencio que para muchos fue interpretado como una confirmación velada. ¿Por qué no negaban rotundamente nada? ¿Por qué no salían a aclarar la situación, a poner fin a los rumores? ¿Qué estaban escondiendo? Las teorías, por supuesto, fueron infinitas. Algunos argumentaban que estaban esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, quizá esperando a que la serie Yalan terminara su emisión, para no interferir con la narrativa ni generar controversia entre los fans. Otros pensaban que estaban protegiendo su privacidad, que no querían exponer su relación al escrutinio público y que preferían vivir su amor en secreto, lejos de los focos. Y otros, los más escépticos y realistas, afirmaban que todo era una estrategia de marketing, una forma de generar más interés en la serie, en sus protagonistas y, en última instancia, de impulsar sus carreras profesionales. Una jugada de los representantes, una maniobra para mantener a Yalan en boca de todos. No lo sé, pero el mundo del espectáculo es así de maquiavélico. Pero la verdad, como suele suceder, terminó saliendo a la luz, aunque no de la forma en que todos esperábamos. No fue una declaración oficial, ni una entrevista exclusiva, ni una foto confirmatoria. Fue, como suele ocurrir en estos tiempos de redes sociales, una serie de pistas, de señales, de pequeñas evidencias que poco a poco fueron construyendo la verdad. Después de meses de especulaciones, de fotos filtradas, de vídeos reveladores y de rumores cada vez más insistentes, Afra Saraaolu y Mert Yazgholu finalmente anunciaron el fin de su relación. Un anuncio que, aunque no especificaba las razones, dejaba entrever que había terminado un ciclo. Y poco después Mert Ramazan Demir hizo lo propio, poniendo fin a cualquier relación que pudiera tener en ese momento. Los dos libres y disponibles, con el camino despejado. Y aunque no confirmaron públicamente que estaban juntos, las señales eran más que evidentes.
Las salidas juntos continuaron, pero ahora sin esconderse, las miradas cómplices no cesaron, sino que se intensificaron, y las redes sociales, ese escaparate de la vida moderna, se inundaron de fotos y vídeos de ambos confirmando lo que ya era un secreto a voces: Mert y Afra juntos. Ferit y Seyran, juntos en la vida real. Desde entonces la situación ha evolucionado, y aunque no han dado grandes declaraciones oficiales a los medios, las redes sociales se han convertido en su principal vía de comunicación y de confirmación. Han sido vistos en eventos compartiendo momentos con amigos y compañeros de trabajo, demostrando que no se esconden, que se muestran tal como son. Y por si fuera poco, se han dedicado tiernos mensajes en redes sociales, con comentarios, emojis y fotos que hablan por sí solas. Es decir, con toda la discreción del mundo, han confirmado lo que todos sospechábamos. Sin embargo, y como siempre en el mundo del espectáculo, nada es tan simple, nada es lo que parece a primera vista. Y aunque la felicidad parece reinar entre Mert y Afra, los rumores no han cesado del todo. De hecho, en las últimas semanas han surgido nuevas especulaciones, nuevas sombras que amenazan la idílica historia de amor. Rumores recientes apuntan a posibles crisis en la relación, a problemas de agenda, a la dificultad de mantener una relación a distancia, y a las presiones que implica la fama y la exposición mediática. Es decir, la vida, como siempre, con sus altibajos. Y es que no olvidemos que el mundo del entretenimiento es un lugar cruel, despiadado y lleno de presiones. La fama, la exposición mediática constante, las agendas apretadas, los rodajes intensos, las exigencias de los fans. Todo esto puede ser un cóctel explosivo para cualquier relación, por muy sólida que sea. La distancia, por ejemplo, es un factor importante, ya que ambos actores tienen proyectos que los obligan a viajar, a estar en diferentes lugares. La falta de tiempo, la dificultad para verse con frecuencia, la monotonía de la distancia. Todo esto puede afectar a la relación. Además, la presión mediática, las constantes especulaciones, los rumores que circulan, la intromisión de los paparazzi. Todo esto puede generar estrés, ansiedad e incluso celos. La vida privada se convierte en un espectáculo, y la pareja debe lidiar con la opinión pública, con las críticas, con las expectativas. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es el veredicto final? Primero, que la química en pantalla entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraaolu era innegable. Era algo que se sentía, que se veía, que se respiraba. Era una conexión especial que traspasaba la pantalla y que, de alguna manera, el público sentía y anhelaba. Segundo, que sus caminos se cruzaron en el set de Yalan, y que, fuera de la ficción, surgió algo más que una amistad. Un flechazo, una atracción, un amor que se hizo realidad. Tercero, que aunque no hay nada oficial, todo indica que están juntos y felices, o al menos eso es lo que aparentan. Se muestran juntos, se apoyan, se dedican mensajes cariñosos, y parece que están disfrutando de su relación. Cuarto, que la verdad sobre sus vidas amorosas, como siempre, está en sus manos. Ellos son los dueños de sus destinos, y son ellos quienes deciden cómo quieren vivir su amor. Y quinto, que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos, con miedos, con deseos y con derecho a su privacidad, a pesar de la fama. Así que, ¿qué más puedo decir? Solo espero que esta historia, que esta investigación periodística, les haya mantenido al borde de sus asientos tanto como a mí. Me encanta compartir con ustedes los chismes, los rumores, las verdades a medias y todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco. Me apasiona desentrañar las historias, analizar los detalles, y especular sobre el futuro de estas estrellas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo esta inmersión en el mundo de Mert y Afra, en el drama turco que nos tiene a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Recuerden que este es mi humilde análisis, mi opinión, mi punto de vista, basado en lo que se ha hecho público, en lo que se ha filtrado, en lo que se ha especulado. Así que la verdad absoluta, ¿quién sabe dónde está? Pero siempre es divertido especular, soñar, y sobre todo, estar al día con las novedades del mundo del espectáculo, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Muchísimas gracias por haberlo visto. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan mantenido informados, y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Mert y Afra. Me encanta leer sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de esta relación? ¿Creen que durará? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Alguna teoría que quieran exponer?
Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leerlos, responderlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para mí. Y por favor, si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un empujón que me da energía. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más dramas y más análisis del apasionante mundo turco. Hasta la próxima. Un abrazo gigante y que el amor los acompañe. Bye bye. Y no olviden ser felices.